Que Dios los bendiga a todos en el nombre de Jesús de Nazaret. Vamos a meditar. Segunda de Samuel capítulo 6, versículo 1. Dice así: volvió David a reunir a todos los hombres escogidos de Israel, 30,000. Y David se levantó y fue con todo el pueblo que estaba con él a Baalat de Judá, para hacer subir desde allí el arca de Dios, la cual es llamada por el nombre del Señor de los ejércitos, que está sobre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo, para que la pudieran llevar de la casa de Abinadab, que estaba en la colina. Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo, y lo llevaron con el arca de Dios de la casa de Abinadab, que estaba en la colina. Y Ahío iba delante del arca. David y toda la casa de Israel se regocijaban delante del Señor con toda clase de instrumentos, hechos de madera, de abeto, y con liras, arpas, panderos, castañuelas y címbalos. Pero cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió la mano hacia el arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes casi la volcaron, y se encendió la ira del Señor contra Usa, y Dios lo hirió allí por su irreverencia, y allí murió junto al arca de Dios. Leyendo así a simple vista, pareciera como que Dios fue injusto con Usa, porque él extendió la mano y tocó el arca con la intención de que el arca no se cayera. Entonces pareciera como que Dios fue injusto con Usa, pero no es así, porque el detalle es que nadie que no fuera sacerdote o levita podía tocar el arca. Nadie más podía. Y el arca de Dios no podía ser transportada sobre una carreta con bueyes. Todas estas cosas estaban prohibidas por Dios. Entonces, esto ya era de conocimiento del pueblo de Israel, pero ellos lo hicieron de esta forma. Usa sabía que no debía tocar el arca, mas él la tocó, y el pecado trajo la muerte. Entonces esta palabra nos muestra algo muy importante, nos enseña algo muy importante, que es lo siguiente: la intención no justifica el pecado. Un gran error de los cristianos es pensar que si es por una buena intención, que si es por una buena causa, que si es por una buena obra, el pecado está justificado. La mentira está justificada, o el engaño, o la trampa, o lo que sea. Y no es cierto. Eso no es más que un vil engaño de Satanás. Pues el pecado no está y nunca estará justificado. Así que no caiga en el engaño del diablo. Usa tuvo una buena intención de no dejar el arca caer. David tuvo una buena intención de llevar el arca a Jerusalén, a su ciudad. Pero David montó el arca en una carreta de bueyes. ¿Tuvo una buena intención? Sí, pero lo hizo de la manera equivocada. Pecó, porque el arca no podía transportarse así. Usa tuvo una buena intención, no dejar el arca caer, pero la tocó y él no podía tocarla porque solo los sacerdotes y levitas podían tocarla. Pecó. Entonces, por causa del pecado, vino la muerte. Dios se enojó. O sea que Dios no vio la intención, sino la desobediencia. Entonces no se equivoque, no se deje engañar por el diablo. Un pecado por una buena intención no está justificado. Eso es un engaño, un vil engaño de Satanás. Pastor, pero entonces ¿qué hago para hacer esto correcto? Esto que es bueno, mejor dicho, tengo que hacerlo incorrecto. No. Si usted va a hacer algo que es bueno,
y es voluntad de Dios, Dios va a dar las condiciones para que se haga. Si no es voluntad de Dios, entonces simplemente no se va a hacer. Y otra cosa mejor será hecha. Pero nunca el pecado podrá estar en sociedad con Dios. No puedes tener comunión entre luz y tinieblas. La intención puede aparentarse muy buena, mas nunca esa intención va a justificar el pecado. Entonces mediten en eso y reflexionen, porque incluso algo que las personas tienen que pensar, ¿no? Porque la gente dice, yo no hago nada malo. Porque la gente piensa mucho que el pecado es robar, matar y etcétera. Esos tipos de situaciones que muchas veces la gente no hace. Pero son más bien las mentiras. Bien en malas, pero con buenas intenciones y muchas otras cosas así que arrastran a las personas al infierno. Así que vigile y medite. Que Dios le bendiga.